comenzar este espacio que lo preparamos para ustedes con tantísimo cariño para hablar siempre de temas que tienen que ver con nuestra salud, con nuestro bienestar, como dice el nombre de este programa, y esta vez vamos a hablar también de salud emocional. Y para eso les quiero presentar a mi invitada, hermosa, gran amiga, además la psicóloga clínica Joa Freire, que está con nosotros. Mi Joa, bienvenida. Gracias por aceptar esta invitación, por estar siempre abierta a compartir sus conocimientos. Mi querida Gaby, muchísimas gracias. Para mí siempre es un gusto y un placer poder tratar temas tan importantes como ahora es la ansiedad, que se escucha tanto y tenemos muchas preguntas detrás de eso. Entonces, hoy quiero que se sientan bienvenidos y pues que yo con mi conocimiento pueda enseñarles qué es la ansiedad, de qué se trata y cómo manejar la ansiedad. Muy bien, están también invitados a dejar sus consultas para nuestra invitada. Ella, como les había dicho, es psicóloga clínica y va a tener todas las herramientas para respondernos. Pero antes vamos a ver una notita. La ansiedad es una reacción natural del cuerpo ante situaciones de estrés, peligro o incertidumbre. Todos podemos sentir ansiedad en ciertos momentos, ya que nos ayuda a estar alerta y preparados. Sin embargo, cuando esta sensación es muy intensa, frecuente o aparece sin una causa clara, puede afectar nuestra tranquilidad y nuestra calidad de vida. La ansiedad puede darse por diferentes razones, como el estrés prolongado, problemas familiares o laborales, experiencias difíciles del pasado, preocupaciones constantes, cambios importantes en la vida, falta de descanso y hábitos poco saludables. Entre los síntomas más comunes están las palpitaciones, sudoración, tensión muscular, dificultad para respirar, problemas para dormir, cansancio, preocupación excesiva, nerviosismo, irritabilidad, dificultad para desconectarse. Para prevenir y manejar la ansiedad es importante cuidar nuestro cuerpo y nuestra mente, dormir bien, hacer ejercicio, mantener una alimentación balanceada, organizar el tiempo, practicar respiración profunda o relajación, hablar sobre lo que sentimos y reducir el consumo de cafeína puede marcar una gran diferencia. Recuerda, sentir ansiedad no es una debilidad, es una señal de que necesitamos hacer una pausa, escucharnos y buscar apoyo cuando sea necesario. Cuidar tu salud emocional es tan importante como cuidar tu salud física. Un mini resumen de lo que es la ansiedad, cómo a lo mejor identificarla, pero pues tenemos para eso a nuestra experta aquí. Mi Joa, ¿qué tan, abundante o no es la consulta para usted con este tema de ansiedad y cuáles son como las edades en las que más usted ve este tipo de consultas? Bueno, mi querida Gaby, déjame decirte que el tema de ansiedad en mi consulta es el más tratado. Podríamos decir que de cada 10 pacientes, los 5 me visitan por ansiedad. En tema de edad, yo creo que esto, depende muchísimo de las circunstancias, porque sabemos que primero la ansiedad puede ser por un estrés postraumático, por algún trauma sufrido en la infancia, puede ser genético, hereditario, y también puede ser una ansiedad por el momento que está pasando mi paciente, duelo, un divorcio, tantos problemas que podemos tener para que se desencadene en ansiedad. Ahora, ¿qué pasa cuando el paciente o la paciente no puede identificar por qué es esta ansiedad? ¿No? Porque, por ejemplo, Joa nos dice, es por el momento que está pasando nuestro paciente. A lo mejor, no sé, perdió su trabajo y sabemos que la ansiedad es por eso. Pero ¿qué pasa con pacientes que están con ansiedad constantemente y que le dicen es que no me pasa nada aparentemente o no sé por qué es? Aquí tenemos que aprender a diferenciar, mi Gaby, el estrés de la ansiedad. El estrés es una respuesta ante un estímulo real. Por ejemplo, mañana tengo una entrevista de trabajo. Mi cuerpo se estresa, nos ponemos tensos, nerviosos, tal vez no podemos dormir bien el día anterior, el día previo. Y cuando pasa la entrevista de trabajo, ese estrés desaparece. Porque ya sucedió lo que tanto el cuerpo tenía miedo. ¿Qué pasa con la ansiedad? Es completamente diferente. Es una reacción, es un resultado ante un estímulo que no siempre es real. Siempre mis pacientes, o la mayor parte de mis pacientes, me dicen, Joa, no tengo problemas,
estoy bien en el trabajo, estoy bien con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, y tengo como esta angustia. Ahí ya podríamos llamar que es una ansiedad generalizada. Yo quisiera que este momento las personas que nos escuchan se imaginen que están caminando en una selva. Gaby, tú y yo, imaginemos que estamos chévere conversando de algún tema bonito en la selva y resulta que escuchamos el sonido de un animal que se acerca. ¿Qué pasa con nuestro cuerpo? Uy, me da taquicardia a mí, me da. Si solo ahorita de pensarlo ya me dio. Empezamos a sudar, a temblar, nos ponemos pálidos, el corazón empieza más rápido porque es una respuesta ante un peligro y el cuerpo nos quiere defender. Y resulta que en medio de esos matorrales sale un conejito. Nos pasa, era un conejito. Baja la ansiedad y perfecto, seguimos con nuestro camino. En las personas ansiosas no pasa eso. Ahora fue un conejito, más adelante sí va a ser un león, más adelante sí puede haber un peligro. Ya no disfrutan del trayecto, ya no disfrutan el camino, ni siquiera vamos a tomar atención a la conversación que estamos teniendo. Lo único que quieren es llegar al final de ese camino. Más o menos así yo les resumo o les explico a mis pacientes qué es ansiedad generalizada. Entonces, es respuesta ante un estímulo que no siempre es real. Tenemos que saber que el 91.4% de nuestros pensamientos catastróficos, repetitivos, rumiativos, no se cumplen. Es decir, tenemos una altísima probabilidad de lo que hoy nos estresa o nos pone ansiosos, ni siquiera va a existir o no va a pasar. Decimos, el problema, la novela, la película, estaba en mi cabeza y ya tenía 5 temporadas y resulta que no pasó ni la primera parte. Jamás, en realidad yo sí tengo estadísticas. Yo cuando empiezo terapia, algunos pacientes con ansiedad les pido que me hagan una lista de cosas que hoy les estresan y me mandan una lista gigante. El trabajo, el dinero, las deudas, mi familia, y les pongo que en realidad me coloquen lo que hoy les preocupa. Cuando terminamos terapia sacamos la misma lista. No tengo un paciente, Gaby, que me haya dicho, esto me pasó. Esto sí se Pero mientras tanto, estresamos de manera constante a nuestro cuerpo. Sube adrenalina, sube cortisol y mantenemos estresado durante 4 horas al cuerpo, por algo que lo más probable es que no ocurra. Joa, y ahora ya digamos que identificamos lo que es una ansiedad que está de manera constante, tal como usted nos ha dicho. Ahora, ¿existe un tratamiento? ¿Se puede mejorar? ¿Se puede curar? ¿O simplemente pues estar, no sé, de una forma más óptima en nuestro día a día, sin tanto estrés, sin tanto, no sé si sufrimiento es la palabra? Sí, puede ser angustia. Creo que puede ser hasta agotador, ¿no? Y esa angustia que siempre las personas que hablan de ansiedad lo describen como una angustia. Claro que sí. Bueno, primero hay que hacer un diagnóstico para ver si es que es una ansiedad generalizada. Tenemos varios tipos o fases en la ansiedad. No quiere decir que todos los pacientes van a pasar por estas fases. Primero tenemos la fase que es la cognitiva. ¿Cuál es la cognitiva? Tenemos pensamientos repetitivos, la mente no descansa, siempre está como acelerada, cuando dormimos seguimos incluso, no podemos tener un sueño reparador. Esa es la fase cognitiva, siempre sobrepensar, siempre proyectarnos hacia un futuro, y siempre ese futuro no es el mejor en la mente ansiosa. Después tenemos una fase que ya se vuelve somática. ¿Qué es somático? Cuando ya lo mental pasa a lo físico. Sudoración, temblor en las piernas, siempre el estómago también es uno de los primeros en sufrir. Y por último tenemos la fase cognitiva. Se une las 2 primeras fases y la tercera es, me muerdo las uñas. La tercera es conductual. Nos mordemos las uñas, empezamos ya a tener situaciones repetitivas, ya no podemos controlar estos pensamientos y eso ya se ve afectado en nuestra área social, laboral, de amistades. Entonces, para yo poder tener un diagnóstico, aplicamos algunos test. Yo siempre soy muy objetiva, siempre el ojo clínico es 50% importante. Aplico algunos test para ver en qué tipo de ansiedad está mi paciente. Puede ser leve, moderada, severa. En caso de severa,
sí se necesita una interconsulta, porque hay que saber también el límite de nosotros como psicólogos. Cuando hay una ansiedad generalizada severa, sí hay que buscar la opción de ansiolíticos, y evidentemente eso ya es parte médica. Y en la parte leve a moderada, nosotros aplicamos técnicas muy buenas de relajación, de respiración y sobre todo psicoterapia para poder manejar. Yo más o menos podríamos decir que en 15 días puedo bajar una ansiedad de moderada a leve mediante estas técnicas. Qué importante, ¿no? Conocer que hay una solución, que hay un tratamiento, una forma de disminuir, y que la gente no está como condenada a vivir de esa manera todo el tiempo y toda su vida. Yo al inicio le preguntaba a mi Joa en qué edades más o menos están los pacientes o las pacientes que llegan a usted con ansiedad, porque podríamos pensar que esto a lo mejor nos pasa a los adultos por los problemas de adultos que tenemos, pero últimamente también adolescentes, niños incluso presentan estos cuadros. ¿Tiene estos casos y por qué lo vemos ahora quizá más de lo que antes podíamos apreciar? Mi querida Gaby, de hecho, ayer tuve algunos casos de adolescentes en mi consulta y se ve muchísimo por la presión que ahora tenemos en la sociedad, redes sociales, como que el mundo está acelerado, y eso también hace que nuestros niños vivan, siento yo que llenando expectativas, sea de papás, de compañeros, de amigos, las redes sociales, que de hecho para mí antes de los 15, 14 años no deberían tener los niños, porque esto genera ansiedad. ¿Qué pasa con el teléfono, por ejemplo? Nos volvemos adictos. Parece que darle el teléfono a un niño es como que le tranquilizamos, le damos que juegue y es como que le tranquilizamos, y es al contrario, subimos ansiedad, porque quitarle el teléfono a un adolescente es algo que terrible para ellos. Entonces yo manejo igual cifras de ansiedad en adolescentes, la presión social, el colegio, las notas, es bastante hay bastante presión para ellos. Para esto sí tiene que haber una tendencia genética. No todos desarrollamos ansiedad, pero ahora así, mi querida Gaby, exista herencia, mamá, papá, abuelos, tíos, ahora hay la famosa epigenética que se puede cambiar, podemos modificar. Así yo tengo ese gen hereditario de ansiedad o de rasgos depresivos, mediante técnicas y sobre todo una vida saludable, deporte, ejercicio en niños es fundamental para poder bajar estas tasas tan altas de ansiedad que ahora estamos viendo en ellos. Wow, yo sí he escuchado, ¿no? Casos que dicen, no, es que es de familia, todos somos así, mi abuelita era así, mi tía es así, yo también, o somos bien ansiosos, o somos bien llorones, pero mira, no sabía que esto sí puede ser el factor genético que está actuando. Y a lo mejor habrá quien diga, bueno, es que es herencia y ya, pero ustedes acá como especialistas nos dicen que hay una salida, que no tiene por qué ser así o por qué ser la herencia que le voy a dejar a mis hijos. Por supuesto, mi querida Gaby, no solo con la ansiedad, ahora estamos viendo mucho en gen de cáncer también. Tener hábitos saludables puede transformar estos genes hereditarios para que en nosotros no se vuelva activo ese gen, ¿sí? Usted, mi querida Gaby, puede ver una persona que sufre una pérdida de un familiar, de una mascota. Es muy grave. Hay personas que entienden, superan, gestionan, y hay personas que no lo logran. No pueden gestionar esto, y es ahí cuando actúa ya la psicoterapia, porque tenemos el gen hereditario de ansiedad, no podemos gestionar bien algún duelo, un trauma que nos esté sucediendo, y mediante estas técnicas, así exista la herencia, podemos ir mejorando. Qué buena noticia en realidad, Joa, para todas las personas que pasan esta situación, que la atraviesan por años y que a lo mejor pues hoy están escuchando una respuesta a sus inquietudes. ¿En dónde está su consultorio para que la gente pueda pues ir y hacer sus preguntas de manera directa, tomar la terapia también? Gracias, mi querida Gaby. Yo me encuentro en el Hospital San Juan de Dios, en el 5º piso. Siempre es un gusto enorme recibir pacientes, conocer historias. Siempre agradezco muchísimo la confianza que ponen en mí, eso es muy importante. Es a veces muy complejo abrirse con una persona que alguien ve por primera vez, es difícil, y yo agradezco muchísimo esa confianza. Siempre van a ser bienvenidos, pues, y para mí es muy especial. Cada caso es muy especial.
Gracias a la gente que está también conectada con nosotros a través de Facebook y a los que están como siempre por acá a través del WhatsApp haciéndonos saber que nos escuchan, que nos miran. Quiero mandarle un saludito a ver a una amiga que nos escribía, Andre Andrade, que decía hermosa, yo a la mejor, y le mandaba muchos corazoncitos. Un saludo también a mi querida Tati Cabrera, que espero pronto tenerla por acá. A las personas que nos dejan sus saludos y sus pulgares arriba también. Acá me mandan un mensaje que me parece súper interesante. Dice, la doctora habló sobre la importancia de una vida saludable y de hacer ejercicio. Dice, mi hija estaba pasando por un cuadro de ansiedad, incluso depresión. Empezó a hacer ejercicio y mejoró mucho. Sin embargo, ahora está medio obsesionada con el tema del ejercicio y es otra cosa que nuevamente le produce ansiedad. ¿Qué hacer en esta situación? Y mira que como lo que fue su receta, su remedio, ahora parece que le está también causando algún conflicto. Claro, es una pregunta muy interesante. La respuesta es científica en realidad. Cuando nosotros somos ansiosos, tenemos rasgos un poquito obsesivos de TOC, de trastorno obsesivo compulsivo. La ansiedad hace de hecho que nos volvamos perfeccionistas. Y cuando esa perfección no es alcanzada, nos frustramos con facilidad. ¿Qué pasa en esta paciente que le salvó el deporte y me parece perfecto? Nos volvimos un poquito obsesivas. Desarrollamos un poco de TOC y lo que hay que hacer en esta paciente es bajar el ritmo, no de la actividad de ejercicio, pero de esa obsesión. ¿Qué estamos buscando con el ejercicio? En realidad que me baje la ansiedad, tranquilizarme, bajar de peso. ¿Cuál es el objetivo del deporte? Mi querida Gaby, yo trabajo con un equipo multidisciplinario, psicólogo deportivo, nutricionista, que hace que en estos casos fusionemos ideas, fusionemos profesiones, especialidades, para poder trabajar justamente. En esta paciente yo trabajaría obsesión, el TOC, trabajaríamos también cuál es su meta en el ejercicio, para que sea sostenible, para que esta vida sana, siempre cuando repetimos un comportamiento 7 veces, se comienza a convertir en un hábito. Y el deporte para mí es uno de los mejores hábitos. De hecho, hacer 45 minutos de actividad física es igual a tomarse una pastilla antidepresiva. Así de fuerte y de bueno es el ejercicio. Wow. Pero ¿qué pasa cuando ya se vuelve obsesivo? Entonces, en ella yo sí trabajaría cuál es mi meta en el deporte. Ya no es algo saludable, se está convirtiendo en una obsesión. Si yo no hago un día de ejercicio, me comienzo a poner ansiosa. Entonces, ya no es esa manera saludable de ver al ejercicio. Tendríamos que hacer una reestructuración cognitiva, así se llama, para saber en realidad qué busco con el ejercicio y qué necesito de él. Me encanta todo lo que estamos hablando acá y sobre todo que la gente nos haga preguntas porque pues muchos también se sentirán identificados con lo que nos consultan. Yo quiero preguntar, ¿qué no es ansiedad? Porque a ver, el tema es sumamente serio, sumamente importante, tratarlo, sacarlo a la luz, hablarlo, pero también hoy por hoy parece que todo es ansiedad. Ay, tengo esto, qué ansiedad. Ay, así, qué ansiedad. Estoy con ansiedad. Y muchas veces no es. ¿Le ha pasado dentro de su experiencia, dentro de su consulta, que alguien llegó porque le dijo, es que tengo ansiedad, pero resulta que no fue? ¿Y cómo decirle a nuestros adolescentes que nos ven, a los papitos que tienen adolescentes o que tienen niños, a ver, papito, mamita, tranquilícese, esto no es ansiedad, es otra cosa? Por supuesto, hay que saber diferenciar. De hecho, cuando yo veo pacientes con crisis de ansiedad es muy fuerte. Tenemos temblor, no podemos hablar, nos paralizamos, nos bloqueamos, es como una crisis de pánico más o menos. Los pacientes que al contrario presentan pequeños, yo digo pseudocrisis de ansiedad, son los que no son resolutivos, no tienen las herramientas para resolver un conflicto. Entonces, ¿qué hacen? Dejan que el miedo se apodere de ellos y no podemos resolver. Por ejemplo, en el colegio, unos chicos, un examen, no estudié, ay, me pongo a llorar, es que la ansiedad no es así, es en realidad que estoy queriendo solventar un problema mediante esta pseudocrisis de ansiedad. Un paciente ansioso, mi querida Gaby, es muy fácil reconocerlo. Por lo general, temblor excesivo, sudoración, se ponen pálidos, tienen pensamientos demasiado profundos,
se vuelven obsesivos con sus pensamientos, con sus actitudes, y un paciente como el que tú me dices, mi querida Gaby, de que es como que esta pseudo crisis, es fácil porque tienen que ser resolutivos. Uno le pone la respuesta, esto tenemos que hacer, allá, entonces entiende, pero también sí necesitan terapia, porque estas herramientas para poder resolver de pronto en la infancia, ellos no adquirieron esa manera. Ahora sí hay, yo pienso que esta generación linda de papás muy responsables, que estamos completamente involucrados con la crianza de los niños, a mí me encanta ver que lleguen a mi consulta acompañados de papá y de mamá. Me encanta, admiro muchísimo, pero también como papás demos las herramientas para poder ser resolutivos, para enfrentarnos a un problema y tengo las herramientas, no pasa nada, voy a resolver. ¿Qué haría mamá en este caso? ¿Qué haría papá? Entonces esa es la manera, para mí, la más sencilla de diferenciar esta pseudocrisis de una crisis de ansiedad real. Me encanta esa respuesta, creo que ha sido súper clara. Quiero mandarle un saludo también a Pachi Vázquez, nos escribe, nos dice: excelente psicóloga Joa, muy humana y profesional. Mire, seguramente muchas gracias por el cariño. Han sido parte de las terapias con usted. Qué lindo saber que los pacientes y las pacientes están por acá dejando sus preguntas. Dice, ¿cuándo darle importancia a, por ejemplo, los adolescentes? Mire que medio lo respondimos hace un ratito. Dice porque, por ejemplo, a mí me pasa que yo decía, tengo ansiedad, y mi mamá me decía, es porque pasas sin hacer nada, ponte a limpiar la casa y verás que se te quita. Me siento identificada con eso. Pero dice, ¿cuándo decir sí hay que llevar a una consulta o que sea diagnosticada por el psicólogo? Porque esto ya se vuelve un caso repetitivo, y aquí también nos habla de un adolescente, en este caso de 16 años, varoncito, nos dice. Perfecto, muchísimas gracias por la pregunta. Creo que nuestros adolescentes, lo más importante y lo que ellos buscan ahora es ser escuchados. Tengo en consulta, mi querida Gaby, pacientes que llegan sin querer hablar y evidentemente obligados de papá o de mamá. Y yo en ellos siempre me dicen, es que está en la edad del burro, que entre paréntesis para mí esa no existe. Me dicen, es que está súper rebelde, solo pasa encerrado en el cuarto. Y para mí son adolescentes no escuchados. Comenzamos a conversar y tienen muchas cosas que decir. Y en este caso nosotros como papás solamente nos quedamos encasillados en el rol de papá, en el rol de mamá. De cuidar, sí, de proteger, de educar, pero nos estamos olvidando de escuchar. ¿Qué es lo que ellos están sintiendo? ¿Por qué están encerrados? ¿Qué les molesta? ¿Por qué no les gusta compartir en familia? ¿Por qué llegan y van directamente al cuarto? ¿O por qué duermen demasiado? ¿Qué está sucediendo en el colegio? ¿Qué está sucediendo en la escuela? Porque hay pacientes que llegan a mi consulta y comienzan a hablar y ese rato los papás se enteran. Wow. De que se cortan, de que se hacen cutting, de que no están comiendo bien, de que les hacen bullying o cosas así. Y los papás en realidad solamente nos limitamos a darles, obviamente, la alimentación, la educación y estar, báñate, cámbiate, haz los deberes y hasta mañana. Pero nos estamos olvidando muchísimo de escuchar. Y si es que, Gaby, tú te das cuenta del mensaje, ¿cuándo dar importancia? Siempre hay que dar importancia a nuestros adolescentes. En esta etapa, nuestros adolescentes se están formando, forman su personalidad y es aquí cuando van a tener las herramientas para defenderse al mundo. Y el mundo no siempre es color de rosa, mi querida Gaby. A veces es cruel incluso. ¿Y cómo estamos preparando a estos adolescentes para que ellos se enfrenten a eso? Entonces, mi respuesta es fácil. Siempre dar importancia a nuestros adolescentes y enfocada en la pregunta que me decían, ¿cuándo llevar a un psicólogo? Casos específicos, que no salgan del cuarto, que tengan llanto fácil, que en realidad no les guste ya levantarse, les cueste muchísimo ir al colegio, no se levanten con energía, no estén comiendo bien, cambios drásticos en su carácter, irritabilidad. Ahí sí se necesita una terapia o acudir a su psicólogo para que puedan tener un diagnóstico y sobre todo ayudarles en esta etapa tan linda que es la adolescencia. Más claro, imposible, ¿no? Yo me encanta conversar con usted sobre este tema. Sé que usted también lo ama, lo disfruta y que tiene mil cosas para compartirnos. El tiempo se nos ha ido rapidísimo. Antes de cerrar, quisiera pedirle algunos tips, que yo sé que pues a lo mejor no son
fáciles o no son para todos, pero algunas cositas que podamos decirle a la gente. A ver, si usted se está identificando con algo de lo que hemos dicho acá, haga esto, tome esta recomendación, como de una forma general, antes de dar ese paso necesario de acudir con los profesionales. Mi querida Gaby, gracias, las técnicas son increíbles, a mí me encanta compartir, siempre en Instagram estoy compartiendo, de hecho, técnicas con mis seguidores. La primera técnica para combatir la ansiedad y que nos ayuda muchísimo, bueno, sabiendo que, Gaby, la ansiedad es buena, nos defiende. Cuando es mala, cuando ya se vuelve generalizada. La primera técnica para mí es la de la respiración, fundamental. Yo manejo 5 técnicas, la principal que les voy a dejar hoy con ustedes es la diafragmática. Colocar una mano en el pecho, otra en el abdomen y respirar hacia el diafragma. Soltar todo el aire, inhalar en 4 segundos, soltar. Es una manera increíble de, primero, bajar ansiedad en el cerebro. Cuando el cerebro tiene una señal que estamos en alerta o en peligro, no entiende si es real o imaginario. Esa es la característica de la amígdala cerebral, que es nuestro botoncito de alerta ante un peligro. Un cerebro o un cuerpo que esté respirando, la mente va a entender, no estamos en peligro, porque ¿por qué se pone a respirar de manera profunda? Entonces bajamos ansiedad. Tengo las técnicas de respiración, la técnica de Schultz, que es una actividad autógena muscular, va desde la mente al cuerpo. Repetimos varias frases. Yo, de hecho, mi querida Gaby, les voy a compartir un link para que ustedes puedan ingresar en estos videos que son súper chéveres para relajar. Tenemos también la actividad de Jacobson. Esta es diferente. Va de los músculos a la mente. Estresamos músculos y relajamos. Así le enseñamos a nuestra mente que como podemos estresar un músculo y después darle calma. Igual pasa con nuestra mente y nuestros pensamientos. Para mí esas son las técnicas número 1 que yo utilizo, de hecho, con mis pacientes y en terapia, y tal vez les puede servir a ustedes. Si es que desean, me envían también un mensajito por mi Instagram y yo les reenvío estas técnicas que de seguro les va a servir. Síganla, por favor, como Joa Freire EC en las redes sociales. Su cuenta es maravillosa porque efectivamente nos comparte todas estas técnicas que podemos aplicarlas en nuestro día a día. Mi Joa hermosa, gracias por estar con nosotros, por traernos siempre ese mensaje positivo, ese mensaje lindo de saber que hay terapias, que hay opciones para todos los pacientes. Mi querida Gaby, siempre es un gusto, un placer verte, tienes una energía increíble, gracias por la invitación, gracias por permitirme ingresar en ustedes de alguna manera con técnicas, con compartir lo que sabemos ahora de la ansiedad, que todo va avanzando poco a poco y me parece increíble, es un tema apasionante y no tomarle como algo negativo, saquemos esa parte que a veces pensamos que es algo que nos puede lastimar o nos puede dañar de manera positiva. La ansiedad no es mala. La ansiedad no controlada, sí. Entonces saquemos esa parte también de nervios, de estrés, para que salga lo mejor de nosotros. Gracias, mi querida Gaby. Esto es Bienestar. Les esperamos la próxima semana. Gracias a nuestra maravillosa invitada de hoy, Joa Freire, psicóloga clínica. Gracias también a la gente que ha dejado sus corazones, sus pulgares arriba y sus comentarios. Nos vemos el próximo martes. Chao. Gracias, chao.